Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy vengo a compartirles unas ideas de libretas. Incluso quienes me siguen de tiempo y son asiduos a hacer sus compras también en Prichos, como lo hago yo, les comenté que había comprado estas libretas de esta colección que no me agradó mucho el cromo de portada, entonces yo vengo a alterarlas y a compartirles una idea súper sencilla para modificarlas y cómo cambian totalmente. Además de que vengo a compartirles también otra idea de libretas muy pequeñitas, muy sencillas, que por ahí Vero Olvera Hermosa, te mando un beso y un abrazo. Desde hace tiempo me había hecho la petición, voy a estar retomando también sus peticiones, chicas, que por falta de tiempo no he podido, pero poco a poco voy a ir intercalando todo eso con las compras, con los proyectos, con las peticiones, y que este canal se llene de muchas cosas muy bonitas para compartirles. Así que pues vamos a empezar. Si ustedes quieren ver estas ideas, acompáñenme. Y bueno, chicas, pues vamos a empezar. Aquí están nuestras libretas y vamos a empezar con lo más sencillo, que es sacar lo que es la libreta y sacar la portada para que nosotros podamos ver la medida de este cartoncillo y en base a ello utilizarlo como plantilla para hacer las portadas que nosotras queramos con la decoración que sea de nuestro agrado. Aquí yo voy a estar utilizando este papel que en videos pasados se los compartí, que si no han visto ese video, por aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia. Y este diseño de esta muñequita me encantó, me fascinó. Entonces, ya que tenemos nuestro material seleccionado, nuestra impresión, nuestro papel decorado, lo que vamos a hacer es cortarlo a esta medida. Entonces vamos a medirlo. Esto de largo nos mide 17,5 por 13,5. Entonces vamos a cortar nuestro papel a esa medida. Y ahora lo que vamos a hacer, chicas, como el papel es muy delgado, este no es cartoncillo, voy a utilizar este mismo para darle firmeza y lo que vamos a hacer es pegarlo. Y ahora, chicas, vamos a aprovechar esas mismas marcas donde vienen los dobleces para marcarlos ahí mismo. En mi caso yo lo voy a hacer aquí con mi tabla, que es para marcar dobleces, pero si ustedes no tienen, lo único que van a hacer es poner una regla en donde está la línea y con un punzón de punta redonda o con una tijera, como les he enseñado, de punta redonda, van a marcar el doblez. Aquí yo lo voy a hacer con esto. Y entonces ya nos queda aquí marcado el lomo y nos queda de esta manera ya ese cartoncillo. Ahora ya simplemente lo que vamos a hacer es meter nuestra portada y también vamos a meter la libreta. Y aquí podemos ver cómo se ve completamente diferente nuestra portada, pero la parte plástica pues es lo que protege a nuestra portada, en este caso de estas muñequitas que me fascinan, están bellísimas. Ahora, en este caso yo les comenté que esta era una carpetilla donde venían unas notas adhesivas, pero las notas las ocupé para otro proyecto, entonces me quedó el cartoncillo y yo lo iba a tirar, pero como me gustó mucho cómo se ve el dorado de aquí, dije lo voy a utilizar para lo de estas libretas. Entonces vamos a tomar de igual forma la medida, de hecho de alto me parece que casi es la medida, nada más era cortarle un poquitito porque si no no va a entrar en la funda, pero de ancho esto lo tuve que cortar porque en la parte del medio, que era donde venía una pluma, pues viene este orificio, entonces eso no lo quería yo y lo que voy a hacer es unirla para que me dé el largo del cartoncillo, para que me sirva de portada y contraportada, y lo vamos a unir de esta manera.
Ese es el proceso que me van a ver, cómo lo pego, lo corto a medida y hago los dobleces, ya saben, para lo que es el lomo de la libreta. Y pues ya tengo pegada esta parte, ya no tenemos el orificio aquí en medio, pero por la parte de adentro está esto, y aunque quizá no se vea, porque en la parte de adentro la libreta pues tapa un poquito lo que es la portada y contraportada, así como en este caso, pero pues esto se va a ver muy feo. Entonces igual voy a utilizar uno de los papeles que le compré a Rox y voy a pegar la parte interna para decorarla de esta manera. Sirve de que se ve bonito con estas hojas y creo que va acorde con la decoración. Y miren, chicas, qué bonita nos quedó. Y bueno, chicas, miren, aquí ya le estoy grabando en otro lugar porque, híjole, mil cosas se atraviesan, pero bueno, vamos a hacer el otro modelo de libreta que es muy sencillo, es la petición de Vero Olvera. Y de hecho yo aquí voy a reciclar estas hojas de cuaderno. Lo que voy a hacer es que estas eran de un cuaderno forma italiana y las voy a estar doblando por la mitad y voy a engrapar por el centro. Voy a engrapar por el centro. Esta libreta bien la podemos usar así, o sea, ustedes van a doblar sus hojas de acuerdo a como quieran su libreta, ya sea que la quieran vertical u horizontal, e igual el tamaño pues va a depender de la libreta que ustedes decidan hacer. En este caso yo la voy a hacer así, acostadita, y me va a quedar de este tamaño. Vamos a engraparlas. En mi caso, chicas, como yo no tengo engrapadora de brazo largo, yo voy a utilizar la mía que es muy pequeñita, y lo que voy a hacer es que voy a poner esta toallita aquí, me voy a recargar y vamos a engrapar. Y a ver, chicas, perdón, esto ya no lo pude grabar porque me tuve que hacer hasta la orilla del espacio en donde estoy para poder engrapar y no se alcanzaba a ver bien. Entonces yo ya engrapé, pero como esa engrapadora no es para tanto contenido, no me cierra las grapas. Entonces yo aquí voy a hacer uso de esta herramienta, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra cosa para doblar lo que son sus grapas, para que nos queden cerradas. Y yo ya la cerré, entonces esto nos queda de esta manera, ya totalmente engrapado. Y yo aquí lo que voy a estar utilizando para hacer la portada de mi libreta es una cartulina tipo espejo en dorado, lo que es el acetato, que es lo que protege la libretita, y una imagen. En este caso yo escogí esta, obviamente esto es a gusto de cada quien. Entonces la medida de la cartulina, en este caso es efecto espejo, pero ustedes la pueden utilizar en color liso. Eso va a depender de su decoración y de su gusto. Entonces lo que voy a hacer es, yo ya la corté a medida de acuerdo a mis hojas. Vamos a doblar nuestra cartulina entonces por la mitad. Ya que nos quedó doblada nuestra cartulina, voy a estar poniendo mi imagen aquí, pero antes de pegar voy a doblar también lo que es mi acetato, también justo a la mitad. Entonces vamos a pegar nuestra imagen. Y ahí ya nos quedó pegada perfectamente nuestra imagen. Entonces nuestro acetato va a ir encima, que era lo que yo le decía a Vero, que es muy sencillo hacer estas libretas y la verdad que le dan un acabado muy bonito, vean, se ve muy brillante. Y pues el contenido, que es mis hojitas recicladas, la vamos a poner aquí. Vean qué bonita libreta, súper sencilla forma de hacerla. Y aquí ahora vamos a usar nuestra liga para cabello, que esta es una bolita de esas clásicas de cabello. Yo no le voy a quitar en esta ocasión los tipo brillantes que trae aquí, así se los voy a dejar. Y lo que voy a hacer es que voy a meter mi liga por en medio
el nudito lo dejamos en el centro de la libreta. Yo creo que así, para que me queden de este lado. El acetato va a proteger la imagen y la cartulina, pero si se dan cuenta esto no tiene cierre. Un cierre muy fácil y muy sencillo. Como ya tenemos la liga por aquí, si le pusiéramos otra liga por otro lado, siento que ya se vería como mucho. Entonces, como es poco contenido el que nosotros vamos a utilizar en este tipo de libretas pequeñitas, yo tengo aquí este clip jumbo. Pricho saca los grandotes e incluso pueden conseguir algún otro tipo de clip, incluso el de mariposa. Yo aquí tengo este que obviamente pues hace que se vea muchísimo más bonito, y además de que nos hace lo que es el cierre, pues obviamente esto adorna todavía muchísimo más lo que es la libretita. Y bueno, chicas, pues ya que vieron por ahí el procedimiento tan sencillo de realización de estas libretas, pues ahora sí se las voy a enseñar a detalle. Y les recuerdo que si no están suscritas al canal y les agrada el contenido, las invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video, y a que me dejen sus comentarios, sus sugerencias y sus opiniones. Además de que si les gusta este video, pues regálenme su manita arriba, porque eso también es muy importante para mí. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver las libretas. Y bueno, pues ya sabemos que la idea original, esto lo pueden conseguir en Prichos, de esta colección de pavo real o pick up, fue esta libretita, pero yo la modifiqué, y pues como les mostré cómo modifiqué con este papel esta libreta con una temática muy mexicana y con esa muñequita hermosa, y lo único que hice fue meterle estos clips arriba que también son de Prichos, que son en forma de cactus, y pues obviamente es un plus, si quieren ustedes, es un detalle muy pequeñito pero que hace que esto se vea mucho más bonito. Esta es la primera idea que les comparto y quedó muy bonita, la verdad que me gusta mucho cómo se ve y cómo luce la muñequita, y sobre todo para esta temporada de septiembre. Otra idea que tengo por aquí es exactamente el mismo procedimiento que realizamos con esta, nada más que en lugar de esta imagen pues estuve utilizando esta de Kitty, que es de una carpetita que yo tenía. Entonces la modifiqué a medida de esta y prácticamente fue meterla únicamente, y aquí de hecho le puse este clip jumbo de flor, que lo único que hace pues es adornar un poquito más la libreta, pero pues se ve completamente diferente, de otra temática. Es la misma libreta, la misma carpeta, pero con la imagen diferente. Y también lo que les mostré cómo realicé con esa carpetita de cartón de las notas adhesivas que sacó Walmart en esta temporada de regreso a clases, quedó la carpeta de esta manera, y que igual fue muy sencillo. A este incluso en la parte de adentro, que fue donde le puse el papel, porque como le arranqué las notas se veía muy feo por dentro. Y obviamente aquí yo les muestro con estos clips, pero ustedes le pueden incluir los separadores que quieran, los clips que deseen, incluso de esos separadores magnéticos. Se trata de brindarles algunas ideas para modificar este tipo de libretitas que saca Prichos, y que por ejemplo a mí en lo personal pues este diseño de esta libreta de pavo real no me agradó. En esta libreta, en otras cosas sí me gustó, pero en esta no me gustó el diseño, pero sí creí que valía la pena lo que es la carpeta plástica para poder hacer esto, y que es la idea que yo les comparto. Y pues el otro tipo de libreta, aprovechando para complacer la petición de Vero Olvera, fue cómo hago yo estas libretas pequeñas, que incluso la que ella me pidió fue de una imagen con Kitty que incluía en una carpeta, porque estas libretas son muy sencillas de hacer. Es la misma idea para todas, nada más obviamente lo que cambia es la temática o la imagen que nosotros coloquemos en portada. En este caso yo tenía esta imagen que desde cuando quería hacerme una libretita así, porque me encanta la frase, me encanta la imagen, y la verdad que con ese contorno en dorado, quedó dorado por atrás, me encantó cómo quedó. Ustedes vieron por ahí que puse las bolitas para el cabello y que decidí dejarlo así, se ve súper bonito. Y lo único que no vieron fue cuando puse esta grapa con estos listones, porque después dije, creo que se ve como que le falta algo de color aquí. Entonces le puse esa grapita con estos listoncitos más o menos en tonalidad que combinara. Y le quité el clip jumbo que les había dicho de forma inicial, porque le puse este de camarita en dorado aquí, y la verdad que se ve súper bonita esta libreta pequeña de bolsillo.
Y miren, pues aprovechando quise hacer otra con otro tamaño, con otra temática para que ustedes vean que lo pueden hacer con lo que ustedes deseen. Aquí utilicé las hojas recicladas de esos cuadernos, entonces no importa porque vamos a poder ponerle cintas, decorarlo y pues son hojas de cuadernos sobrantes, pero que yo les voy a sacar provecho para no desperdiciar y la libretita me encantó. En el caso de acá, creo que en algún momento les mostré estas hojas que eran de marquilla y decidí introducirle estas verdes, entonces están dobladas por la mitad y nos quedó con esta temática de Mafalda. Lo que hice fue ponerle una liga también para el cabello o bolitas, pero le dejé las florecitas para que nos decoren la parte de aquí, haciendo un poquito armónico con el vestido de Mafalda. Y en el cierre le puse este clip que es en forma de un pajarito en verde con el listoncito en azul para que más o menos hiciera juego con el vestidito. La verdad que me encantó cómo quedó también y la idea es que para quien sea esta libreta aquí le podamos montar el nombre en la parte de la blonda. Ya saben que el acetato está sobrepuesto, no va pegado y aquí podemos poner un rectangulito o una plaquita con el nombre de la persona para quien sea la libreta. Y bueno, pues estas son ideas muy sencillas que yo creo que a ustedes, a quienes les gusta la papelería como yo, bien estos artículos los pueden tener en casa. Y pues chicas, se les quise compartir la idea de la libretita de la temática de pavo real porque les dije que la iba a modificar dejándolas de esta manera y aprovechando para la complacencia de Vero Olvera. Entonces pues aquí ya quedó complacida tu petición hermosa y espero que les sirva a todas esta idea y las inspire a realizar bonitas libretas. Deseo que les haya gustado el video, cuídense mucho, les envío un beso y un abrazo muy grande y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.